La primera vez que oyó hablar del tema de la Tierra plana le pareció muy ridículo. Empezó a investigar y se dio cuenta de que el tema tenía mucha lógica y mucha consistencia. Era el año 2017 y tuvo que pasar por esa sensación de duelo y de vacío. Ahora, en el 2023, nos dice que se siente extremadamente cómodo con la incomodidad que le produce cuestionarse sus propias creencias. El invitado de hoy nació en el desierto de Atacama, en Chile. Es arquitecto y también es un apasionado de las artes visuales, de la fotografía, de la ilustración, de la literatura y de la música. Con él, obviamente, se puede charlar de muchos temas, pero hoy nos comparte su mirada crítica y reflexiva del momento que vivimos. Nos dice que está tremendamente cansado de la sociedad del tragacionismo. También nos cuenta cuáles son sus nuevos proyectos terraplanistas y nos confiesa algunos de los sueños que le quedan por cumplir. Hoy es un lujo poder compartir una entrevista con un ser sabio y comprometido con la búsqueda de la verdad. Espero que disfrutéis de esta entrevista con el arquitecto chileno Guillermo Gut. Bueno, bienvenidos a todos. Hoy sí, tenemos en el canal Cuestionando lo Obvio a un ser muy especial, a un gran cuestionador y a una persona que hoy nos va, a hacer reflexiones para que todos podamos aprender y crecer. Bienvenido, Guillermo Gut. Hola, María querida. María María, dice la canción de Milton Nascimento, ¿no? Tan hermosa canción. Y feliz, pues feliz de estar nuevamente compartiendo contigo en términos de que ya tuvimos la suerte de estar juntos en Menorca, nos cruzamos en Buenos Aires menos de lo que hubiésemos deseado, pero ahí estuvimos. Y ahora estar en tu canal que ya está empezando a crecer paulatina y sostenidamente, así que tremendamente contento, agradecido y por supuesto honrado de que un ser maravilloso como tú quiera tener una charla conmigo. Eso siempre se reconoce y se agradece. Bueno, la verdad es que el honor es mío y es un regalo que estés hoy en el canal. De alguna manera contigo, hoy Guillermo, inauguro un nuevo ciclo, ¿no?, de entrevistas. Ahora me gustaría mucho empezar un poco a entrevistar a seres del movimiento del terraplanismo y me encanta que de alguna manera seas tú el primer invitado. Sobre todo porque has sido también la primera persona a la que pude entrevistar aquí en Menorca, en el evento de Tierra Plana. Y el canal también un poco, cuando me lancé a crearlo, lo hice un poco con este propósito, ¿no? Para, de alguna manera, daros voz. Ya sé que os entrevista mucha gente, ya sé que tenéis muchísima difusión, pero es lo mínimo que puedo hacer después de ver cómo, por un lado, las redes sociales nos censuran y los medios de comunicación nos desprecian y manipulan de forma sistemática, ¿no? Así que un poco para también sembrar esa nueva semilla de luz para que entre todos podamos ir creando esta nueva realidad, ¿no? Y difundir esta nueva cosmovisión. Así que gracias, Guillermo, por estar aquí. Bueno, sí. Esos puntos que tú tocas son muy importantes porque efectivamente es notable el nivel en general, como dijiste tú, de desprecio de los medios de comunicación de masa al libre pensamiento, al cuestionamiento, al razonamiento, al pensamiento, y yo he dicho más de alguna vez, al pensamiento analítico crítico, que no es solo pensar y no es solo criticar, sino que forman un conjunto, es decir, tú estás reflexionando sobre un tema,
pero con una visión crítica sobre lo que se está haciendo, cosa que nadie nos enseñó. Es decir, lo que sostengo yo es que la sociedad hoy día es una sociedad tragacionista. Solo traga la información que se le va dando sin poner ni un ápice de esta mirada que es reflexiva y crítica a la vez. Es decir, ¿será cierto? ¿Es consistente? ¿Tiene fundamento? ¿Una noticia? Cualquier cosa. Nada de eso nos fue dado, nos fue vedado a los jóvenes. Y por supuesto, por ahí leí una frase de Karl Popper que decía algo así como los niños no nacen estúpidos, se vuelven estúpidos con la educación. Buena. Premio Nobel y de literatura, Karl Popper, siendo un tremendo epistemólogo, filósofo y pensador, justamente tremendamente crítico. Bueno, y él es el padre del falsacionismo en la epistemología. Si algo no es falsable, si algo no puede ser demostrado en su aspecto de lo correcto o en su aspecto de lo erróneo, no es falsable. Y si algo no es falsable, es solo siempre hipotético y teórico. Estamos llenos de teorías que la ciencia oficial nos impone como verdades y que no están para nada demostradas. Ni siquiera la naturaleza del sol o de la luna o de las estrellas o de un agujero negro u otras cosas. Simplemente hipótesis teóricas sobre cómo funcionarían las cosas, pero no pasan de ser eso. ¿Para qué decir la forma de la Tierra? Ya. Para ti, Guillermo, ¿cuáles serían un poco? Yo sé que tú llevas muchos años investigando este tema, tienes bueno, miles y miles de horas compartidas en las redes sociales difundiendo esta nueva cosmovisión, pero para ti, un poco cuáles serían, ¿no?, los aspectos más importantes para pensar que la Tierra en realidad no es una esfera. Mira, sí, bueno, yo soy bastante viejo, no me lo recuerdes. ¿Ah? Y también es cierto que llevo ya una cantidad de kilómetros recorridos en el mundo del, comillas, terraplanismo. Y exactamente es desde enero del 2017, porque me acuerdo bastante bien cuando partí, ¿ya? A pesar de que a veces uno hace esos racontos, uno lo pregunta con muchas personas y hay muchas que no se acuerdan. No, si fue por aquí, entró, qué sé yo. Tengo otra amiga muy querida, le mando un saludo cariñoso a Marcela Clardina, que ella me dijo, me acuerdo perfectamente, fue un 24 de mayo del 2022, con esa precisión. Entonces, en ese viaje, que significa haber ido acumulando una cantidad de, como dices tú, de horas de vuelo, tratando de ir cada vez sustentando más el razonamiento y el pensamiento y la fundamentación de la Tierra plana, y yo creo que ellos se consolidan en lo que siempre fueron. El tema está en que vas hilando un poquito más fino en el modo de expresar las ideas por un lado, y en otro aspecto en que también el argumento se va puliendo en sí mismo. Yo se lo he escuchado a Iru, nuestro gran y querido amigo Iru Lautaro Landucci. Mira, Lautaro, cuando Lautaro es un personaje vamos a decir, de la historia, de la mitología de mapuche acá en Chile, que se supone que es un héroe mapuche durante la conquista de España, ¿ya? Iru también ha dicho lo mismo, y en eso concordamos. Yo creo que el primer argumento que demuestra que la Tierra no puede ser esférica es la mecánica de fluidos. La mecánica del agua es suficiente para quien la comprenda adecuadamente, sin el sesgo del adoctrinamiento que nos metieron en la cabeza desde la infancia, tiene que inmediatamente concluir que la Tierra no puede ser esférica solo por la mecánica de fluidos. De hecho, es absurdo, por ejemplo, pensar que los romanos, como Vitruvio y otros constructores de canales, pudiesen haber construido los canales creyendo que la Tierra es plana y es esférica. No puedes hacerlo nomás, porque los números no te habrían dado, tendrías que haber entendido que los canales entonces tendrían que haber ido recorriendo un arco de circunferencia en grandes distancias. No tiene explicación.
Por lo tanto, el primer argumento, a mi modo de ver, y lo señalé el otro día que tuve la suerte de ser invitado por un periodista bastante conocido en Chile, que es Tomás Cox, justamente aludía a ese argumento, la mecánica de fluido suficiente para poner en jaque el modelo heliocéntrico. Es lo que Imre Lakatos, el filósofo de la ciencia, llama una fisura en el núcleo del paradigma. El segundo argumento es la línea del horizonte y las observaciones a distancia. Los números no cuadran por ningún lado. Eso es un argumento de mucho peso, tanto en las observaciones que se hacen a nivel del mar como en altitud. Entonces, en el caso del nivel del mar, tenemos muchas constataciones que indican que no existe curvatura. Yo lo planteé de otro modo esa vez, porque cuando estamos hablando en ese afinamiento que uno puede tener respecto de la retórica, del discurso para expresar una idea de modo que se entienda mejor, en esa ocasión yo le di una vuelta de tuercas conceptualmente. Como él no viene del terraplanismo, se lo planteé de otro modo. Le dije lo siguiente, te lo planteo de otro modo. Si yo me paro en la localidad de Los Molles, al norte de Valparaíso, en condiciones óptimas de visibilidad climática, que tengo una excelente visibilidad, y observo hacia Valparaíso y no veo Valparaíso, eso sería consistente con que la Tierra fuese esférica, porque entre Los Molles y Valparaíso hay 100 kilómetros, la cota más alta de Valparaíso más o menos la cota 440, por lo tanto Valparaíso no puede verse de Los Molles y sería indicación de que la Tierra fuese esférica. Lo mismo sucede si estamos en Colonia y esto es Buenos Aires. Buenos Aires en 50 kilómetros hasta abajo, la caída de curvatura, la Torre de Alvear tiene 200 metros y la caída de curvatura son 200 metros, por lo tanto no puede verse. Lo mismo sucede de Málaga a Marruecos, o desde Barcelona con Córcega, o de Barcelona a las Islas Baleares, o desde Saint Joseph en el lago Michigan. Si no se ve, sería consistente con que la Tierra fuese esférica, porque está bajo la curvatura. ¿De acuerdo? Le dije. Ya. ¿Y si se ve? Tenemos un problema. Y ahí salen, por supuesto, los rejudicantes defensores a decir que es la curvatura del tiempo y del espacio, que la refracción, que no sé, cualquier cosa, cuando cualquiera que investiga un poco más, además del sentido común, de la lógica, de la mecánica del agua, que te lo está diciendo por otro lado, es el principio que no sé si lo habrás escuchado por ahí, que es el llamado la navaja de Ockham. Guillaume de Ockham fue un filósofo, era un sacerdote, creo que inglés, estamos hablando del 1200, que hablaba de la navaja de Ockham, que se usa mucho en medicina y en otras ciencias, es que la respuesta más sencilla es la primera que debes considerar como válida. Lo que en medicina algunos amigos míos y gente cercana a mí que está en el mundo de la medicina dice, y una mentora en el mundo de la dermatología que yo conocí, la doctora Julia Oroz, siempre decía, si tiene pico de pato, plumas de pato y patas de pato, es pato. No busques una enfermedad rara cuando estás viendo que tiene todo lo que parece ser, no sé, un vitiligo, un lupus o cualquier otra enfermedad dermatológica. Eso sucede, por lo tanto, en distintas aplicaciones científicas puedes usar el principio de la navaja de Ockham. Tienes que primero descartar la posibilidad de lo más simple. ¿Qué es lo más simple? Que la Tierra es plana. Si eso es un error, demuéstralo. ¿Cómo lo demuestras? Y voy a cerrar estas reflexiones con el siguiente punto. También me invitó un divulgador científico argentino, Carlos Musso, o Sebastián Musso, muy agradable. Por ahí están las redes, él la subió a su canal y qué sé yo. Yo tengo la grabación en crudo, sin audio, que alguna vez espero poderla subir, porque yo soy muy antediluviano con la tecnología. Entonces yo le dije, pero Sebastián, busquemos los acuerdos, porque él, por supuesto, defendiendo la esfericidad de la Tierra, con las personas con las que es un agrado charlar el asunto, porque hay gente con la que yo no dialogo, ya no hay ninguna opción. Pero con él fue un agrado.
y otros, Carlos Matos y qué sé yo. De hecho, he ido acá a estar con Carlos Matos en la radio GDS de la Ciudad de La Plata, que no la hemos escuchado, así que la vamos a escuchar. Entonces a Sebastián Musso le dije lo siguiente, pero busquemos los acuerdos. Más allá de las definiciones de la filosofía de la ciencia, que puede haber de ciencia, que puede haber muchas definiciones, busquemos una que aplique para el tema que estamos estudiando, que es un asunto de las ciencias naturales, porque no estamos, como he dicho también más de alguna vez, hablando de ciencias sociales, de ciencias de la economía, de ciencias de la educación. La forma de la Tierra es un tema relacionado a las ciencias naturales. Desde ese punto de vista, la ciencia no es creencia. De hecho, Gastón Bachelard, otro pensador de la ciencia, sostenía que en ciencia debía ser erradicada y eliminada la palabra opinión, porque no puedes tener una opinión. O tienes una certeza o no tienes una certeza. Dicho esto, entonces le dije, si la ciencia no es creencia, sino que la constatación de un fenómeno para verificarlo y así tener certeza de cómo opera y poder demostrar lo que se afirma, yo te voy a hacer dos preguntas, le dije, y es la que les hago a quienes vayan a escuchar esta nota el día de mañana y que no crean en esta corriente divergente que es el revisionismo sobre la forma de la Tierra. Son dos preguntas las que te quiero hacer, o te hago, o les hago. Primera pregunta, dicho lo anterior, si la ciencia es la constatación de los fenómenos para verificarlos y así tener certeza de cómo operan y demostrar lo que se afirma, primera pregunta, ¿cuál es tu propia, íntima y personal constatación y por lo tanto certeza que la Tierra rota sobre sí misma y se traslada en torno al Sol? ¿Y cómo podrías demostrarlo? Segunda pregunta, ¿cuál es tu propia, íntima y personal constatación y por lo tanto certeza que la Tierra es un cuerpo esférico situado en el vacío sideral y cómo podrías demostrarlo? Y ahí se acabó la discusión. Entonces Sebastián contestó algo así como, bueno, si yo te digo que las imágenes de la NASA son una gran operación y conspiración, ya, o sea, tienes solo una creencia que está fundada en la fe de que la Agencia Espacial Norteamericana y las otras agencias espaciales te estén dando una verificación de algo que tú no has constatado. Estás descansando y reposando en el principio de autoridad que no forma parte del método científico. Eso yo creo que son ciertos razonamientos y reflexiones que he ido construyendo en este viaje del cual estábamos hablando, que uno lo va puliendo de modo de poder expresar con mayor precisión y quirúrgicamente, que es la palabra que le gusta a mi amigo Roberto Pons, y que yo creo que es una de las cosas interesantes del viaje por el terraplanismo. Guillermo, has empezado hablando del tema de la mecánica de fluidos como uno de los argumentos más irrefutables. Es obvio que el agua no se curva y que siempre busca su nivel. No sé si has visto recientemente que Naof en su canal de YouTube ha subido un vídeo muy interesante en el que expone, por ejemplo, el tema de que los arquitectos, los ingenieros, los topógrafos no tienen en cuenta la supuesta curvatura terrestre a la hora de planificar y diseñar los grandes proyectos como pueden ser canales o vías férreas, ¿no? Que siempre se construyen de manera horizontal. Algo que tú, como arquitecto, también sabes muy bien. Y esta fue una de las preguntas, recuerdo, que te hice en el primer encuentro de Tierra Plana de Menorca. Si alguien no ha visto esta entrevista, está colgada en el canal y la puede ver. Y yo te pregunté, ¿se tiene en cuenta la supuesta curvatura terrestre a la hora de planificar un canal de Suez o un canal de Panamá? Y tu respuesta fue muy clara, es obvio que no, que siempre se proyectan de manera horizontal. Qué curioso que para alguien que tiene una formación técnica, como es tu caso, en pocas horas puedas llegar a una conclusión tan clara y que otros seres no puedan comprender, no puedan ver que defender la esfericidad de la Tierra no tiene una consistencia empírica. Sí, de hecho, cuando
me metí en este tema hace ya años atrás, estoy pensando si yo partí en enero del 2017, yo creo que por ahí, en esa investigación profunda que muchos hacemos, otros no, ¿eh? Otros sí, hay tantos matices como seres humanos hay gente que en 4 minutos tú les explicas por qué la Tierra no puede ser esférica, lo entienden perfectamente y no necesitan investigar nada más, porque todo, todos los engranajes empiezan a calzar perfectamente y por lo tanto ya lo comprendes y no necesitas meterle más elementos. Otros que venimos de otro viaje o de otra naturaleza, seguimos dando vueltas. ¿Ah? Hay otros que se demoran muchos meses en asumir y en aceptar que la Tierra no era como nos lo habían enseñado. Entonces, el sesgo de confirmación, en el caso mío, me obligó en las primeras horas o primeros días, cuando me entero de esto, a buscar toda la información que me ratificara que la Tierra fuese esférica en primer lugar. Porque cuando yo veo que efectivamente hay muchas cosas que no calzan y que tienen sentido con la Tierra plana, ¿qué es lo que quise? Primero que me reafirmaras que era esférica. Entonces por eso vi todos los videos de terraplanismo, que hoy día no existen, están sepultados, y contrastarlos con los videos de la gente que defendía la esfericidad de la Tierra. Y cuando además empieza a ver los que defienden la esfericidad de la Tierra con fundamentos tan débiles, tan incluso pueriles, un poco infantiles, ¿no? Rápidamente, lo que dije yo en su ocasión, a las 24, 48, 72 horas, tú dices, plana. Yo creo que me demoré, o sea, tú inmediatamente, con el primer video yo dije que hay, claro, que hay cosas que son inconsistentes con lo que nos enseñaron, pero inmediatamente empieza el cerebro a 1000 por hora a buscar toda la información que te ratifique que es esférica y te vas dando cuenta que no tiene fundamento, sí es asombroso para aquel que esté preparado a analizar el tema sin prejuicio, con la mente abierta, con el corazón abierto y con el espíritu abierto, porque como dice mi gran y queridísima ser con el que me toca interactuar harto, por temas un poco que estamos haciendo juntos, que es Macarena Santamaría, que también le mando un saludo. Me encanta saludar a mis colegas y amigos y qué sé yo. Y me gusta hacerlo porque es reconocer el valor y el mérito de los otros, siempre. Ramón Freire lo hace mucho, siempre habla también y menciona con nombres y apellidos a las personas que se le cruzan en el viaje. A mí me encanta hacerlo. Y ella me lo dijo de manera muy simple, y yo siempre la cito porque es muy contundente con lo sencillo que es la reflexión, porque a veces las cosas más simples son las que no vemos. Me dijo un día, pero Guille, no es un tema no es un tema intelectual, es un tema de conciencia. No es el intelecto, es la conciencia, porque bien sabemos nosotros los terraplanistas que está lleno de gente tremendamente intelectual, que saben muchísimo, que han leído muchísimo, que tienen mucha información, muchos títulos académicos, pero no tienen la conciencia desarrollada como para poner realmente en forma profunda a examinar esta creencia metida en tu piel, en tu cerebro, en tu psique, en tu alma. Por eso yo te estoy profundamente agradecida, Guillermo, porque creo que dentro del movimiento terraplanista tú eres una de esas voces que aporta esa reflexión profunda, consciente, desde la madurez, desde la sensibilidad. Yo siempre recuerdo esa entrevista que te hizo Rafa Rodrigo en su canal de No estoy de broma, en la que tú dijiste, el terraplanismo requiere mucho yoga mental, porque me di cuenta de cómo conectaba contigo a nivel profundo y a nivel sutil, tal vez porque yo vengo del mundo del yoga y de la meditación, porque de eso se trata. Estoy muy de acuerdo contigo, es un tema de conciencia, porque más allá de las pruebas más empíricas, más evidentes, más lógicas, cuando ya has trascendido esta etapa, lo importante es darte cuenta de la profundidad que hay detrás de este gran engaño. Es obvio que se ha hecho un trabajo de hechicería muy profundo. Aquí tenemos un trabajo muy fino a nivel de sistema educativo y la herida que hay en la psique humana es muy profunda.
algunos seres no lo verán nunca y otros, como tú has dicho y has comentado, en pocas horas lo ven muy claro. Claro, se ha hecho un trabajo ahí de relojería, para realmente limitar el potencial espiritual elevado que el hombre tiene. Si ese por ahí va definitivamente el relato, pienso yo, ¿no? Porque si no, es tan absurdo todo, tan inconsistente, y justamente es lo absurdo, una Ujú, de los puntos fuertes de esta doctrina copernicana, que hace que muchas personas cometan lo que yo llamo un error de implicancia lógica. Además, no una frase, no una cosa mía, es lo que nos ha tocado un poco. Yo estudié en el colegio, lógica, y cometen errores de reflexión y pensamiento lógico en muchas ocasiones, porque un argumento es llevado desde el punto de vista del análisis de la lógica, que es el pensar correcto en su definición. Es como piensan así, comillas, dado el hecho que yo no puedo creer que exista un engaño tan grande, ¿esa es mi mejor demostración de que la Tierra es esférica? mm, tal cual. No estamos hablando de conspiración, digo yo. ¿Por qué me Mm, metes en la ecuación de la conspiración? Estamos hablando de la forma de la Tierra, no si existe un engaño o no existe un engaño. Ahora, si resulta que la Tierra no es como nos dijeron, por deducción e inferencia lógica dirás, bueno, parece que tenemos un problema serio. Hay un gato encerrado debajo del gato encerrado. ujú, Pero no al revés, po. No al revés. Porque yo no creo que pueda haber un engaño, eso me demuestra que la Tierra es esférica. Por supuesto que no. mm, Y la gente comete muchos esos errores. De hecho, yo diría que es el principal y gran error. mm, La incredulidad frente al engaño descomunal a toda la humanidad. Eso. De hecho, no sé si era Goering y algunos otros, no sé, no solo del mundo del nacionalsocialismo, si eso, ya sabemos que los malulines controlan todo, controlan a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, todo. Está todo controlado de algún modo por ellos, ¿no? Entonces, hay una frase por ahí, además sale en una película de Mel Gibson tremendamente interesante, que se llama Conspiración. La vi casualmente, yo casi no veo cine ni televisión, no sé por qué la vi hace, no sé, meses atrás. Y uno de los argumentos dice que una mentira tiene que ser tan grande y tan descomunal para que pueda ser creíble. Porque si es una mentira fácil y pequeña, es muy fácil de, 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 de demostrar que es un error o que es una mentira, ¿ya? En cambio, una mentira descomunal es como naturalmente el ser humano en la ingenuidad y candidez que tenemos no puede creer una mentira tan descomunal, porque hasta yo me tragué las Torres Gemelas, por ejemplo, mm, o el claro, alunizaje, claro. las Mm, mentiras descomunales o la mm, forma de la Tierra, porque esas son más fáciles de ser aceptadas que una mentira pequeña. mm, Porque el ser humano no puede dar crédito a que haya seres que sean capaces de construir mentiras descomunales. Y ya bien sabemos, porque el método científico es capaz de demostrarlo, que hay seres, ¿cierto? Que yo no sé si son de nuestra especie, yo tengo más bien mi percepción de que no lo son, que son capaces de fabricar mentiras descomunales y que por supuesto utilizan a otros seres humanos que son peones de esta maldad. mm. En en tu viaje evolutivo y en tu proceso de reflexión y de investigación, para ti, ¿qué es lo que de alguna manera, eh, qué es, qué es lo que crees que hay detrás de esta gran mentira, Guillermo? Esa es la gran pregunta, ¿no? La gran pregunta. Mira, yo pienso que, bueno, hay muchas cosas que se empiezan a entrelazar en este misterio, de este gran engaño, ¿no? La que más sentido nos hace, yo creo que a muchos de nosotros, es básicamente, y lo han dicho los muchachos, mis hermanos argentinos y españoles, el vaciado espiritual. Es decir,
Eso es muy claro para mí, es una de las cosas más evidentes cuando uno ya analiza y empieza a masticar este tema y a digerirlo. Porque el modelo heliocéntrico y la doctrina, ¿cierto?, de la Tierra bola voladora, geoide como dicen algunos por ahí, lo que te está diciendo implícitamente, y a muchos de hecho se cuelgan de ese argumento, es que nosotros vivimos en un grano de arena que viaja perdido por el universo desde hace 14.500 millones de años, sin rumbo, en un universo en expansión, y que desciende del mono. Eso es lo que te dice. Entonces, mucha gente que dice, pero si todo esto de la Tierra plana es ser egocentrista, es creer, tan importante te crees. ¿Y quién te hizo creer que no eras importante? ¿Quién te hizo creer que no eres importante? El modelo heliocéntrico, pues. El modelo heliocéntrico es el que te dice que vive en un grano de arena, que viaja perdido por un universo hace 14.500 millones de años, el Big Bang, 14.500, la Tierra, 4.500 millones de años de creación, y que desciendes del mono. No lo digo yo, te lo dice el modelo. Y con ello te está diciendo que eres nada, que vales nada, que no tienes propósito, la vida no tiene sentido porque eres producto de una casualidad y que viniste a, no sé, de tránsito sin ninguna Sin ningún orientación, sin ningún norte, sin ningún poder. Eso es, sin ningún centro. Eso es. Entonces, claro, y por eso yo estoy trabajando, y mira, aprovecho de hacer un poquito la van premier, estoy trabajando en la creación de una fundación, una fundación que se va a llamar la Fundación Homogeocéntrica. Así lo hemos estado masticando, porque lo que a mí me hace sentido después de... ¿Podría cambiar el día de mañana? Por supuesto que sí. Si algo nos enseñó la Tierra plana es que la verdad que tenemos hoy día, mañana podemos transmutarla porque vamos sobreponiéndonos las verdades una sobre la otra hasta ir alcanzando la que más se acerque a la gran verdad, ¿no? Lo que yo me hace mucho sentido es la constatación de que en nuestro mundo, a pesar de que es simple, obvio y de perogrullo, y que por simple, obvio y de perogrullo no vemos, es que el mundo, este cosmos, fue creado para cada uno de nosotros. Para cada uno de nosotros. Y tiene, para mi modo, ciertas explicaciones. El otro día, creo que también lo mencioné en alguna charla por ahí. Si yo estoy sentado en la orilla de la playa y veo el sol ocultarse frente a mis ojos, los rayos del sol llegan a mis pies. Y mi amigo que está a 1,5 metros al lado mío, también ve lo mismo, pero yo no veo cómo los rayos del sol le llegan a él. Él ve que le llegan a él, yo veo que me llegan a mí, pero ninguno de los dos ve que le llegan al otro. Eso sucede con el punto de fuga, con la línea del horizonte, con la perspectiva, con la observación de las estrellas, el giro de las estrellas en un sentido o en otro, dependiendo de donde tú mires. O sea, este cosmos fue creado para el ser humano que lo habita como centro y para la Tierra como centro también. Por eso la fundación se llamaría Homogeocéntrica. Y queremos hacer un evento, no sé si alcancemos a fin de año, estoy medio comprometido con eso, pero estoy corriendo solo, mis partners tengo que empujar todo yo, entonces se me hace un poco difícil empujar el terraplanismo, mis proyectos de arquitectura, mis talleres, mis acuarelas, la flauta traversa, porque hago un poquito de música, la práctica de yoga. Me suena. Claro, entonces tengo hartos desafíos, estoy con mis negocios, con estos proyectos de arquitectura también, con el diseño de estas tiny houses. Quiero crear un proyecto de un Airbnb en el campo, o sea, no paro. Pero feliz, ¿eh? Me encanta. Bueno, Guillermo, luego hablaremos de tu parte más creativa, pero me gustaría preguntarte, antes comentabas que tú llegaste al tema del terraplanismo en el 2017, o sea que ya hace 6 años.
Y me gustaría saber de qué manera descubriste el tema de que la Tierra no es una esfera y si también pasaste ese momento de rabia, de enfado, de duelo, ¿cómo procesaste la información? Mm, Sí, mira, yo estaba trabajando en la ingeniería de detalle de un edificio que estaba diseñando y construyendo eh, en la empresa que tenía con mi hijo menor y, y mi hermano, ¿ya? Entonces, un edificio que quedó estupendo en realidad, quedó muy bien. Es muy bonito ese edificio, un edificio corporativo y bodegas de una empresa que se llama Sencomex. Es un edificio de oficinas e industrial. Y estaba trabajando ya en detalles finos de las terminaciones finales y me aparece algo de tierra plana. Yo mientras escuchaba música barroca, mucha gente que no sabe que para mí en realidad quizás lo más importante de todo es la música, más que cualquier otra cosa. Ya hablaremos un poquito de eso. Y tierra plana, dije yo, ¿qué puede decir que la tierra es plana? Si eso es absurdo, es descabellado, anacrónico. Lo encontré tan ridículo y sobre todo extemporáneo, que yo dije, bueno, si alguien afirma que la Tierra es plana, por lo menos debería escucharlo para ver con qué me voy a encontrar, jurando, como lo he dicho más de alguna vez, que me voy a encontrar con un fanático religioso, eh, con, con toga, con una barba hirsuta, con un turbante, un báculo, un libro sagrado, ¿ya? Y que nos iba a conminar a nosotros los herejes, impíos y pecadores que creíamos en esta teoría absurda de la Tierra, comillas redonda, cuando las Sagradas Escrituras decían desde siempre que la Tierra era plana. Y la verdad es que en jerga del boxeo, un solo cruzado al mentón, uno solo, así, bien puesto, y yo quedé al tiro groggy, así contra las cuerdas, volviendo a la jerga del boxeo. Al tiro contra las cuerdas, chuta. Entonces ahí tratando de reponerme, a buscar inmediatamente información sobre la Tierra plana, ¿qué más decía esto? Porque en realidad los argumentos tenían consistencia lógica, analítica, reflexiva, y ahí digo yo que me dieron una pateadura en el suelo, me tiraron a la lona y me dieron una paliza con la carta abierta a Neil deGrasse Tyson, los videos de Tomix, El verdadero nombre del mundo, que fue subtitulado por Dino Tinelli, y algunas otras cosas que ya no se encuentran en la red. Ahí aparecieron cosas de Oliver Ibáñez, ¿cierto? Y Eric Dubay, y ahí me terminaron de dar la paliza completa y no hubo ni un modo de defender la Tierra esférica. Y como te decía hace un rato atrás, a las 48 horas tú dices, es plana. Y ahí sentí el vacío, esa sensación que yo le he comentado alguna vez que podría parecerse al hecho de que tú vas en un tren del metro, vas en el metro de cualquier ciudad, tienes tu maletín al lado con tu computador, con tu tesis que la vas a entregar, que estás a punto de entregarla, con toda la información en el disco duro de ese computador, te bajas y te das cuenta que se te maletín en el metro de una gran ciudad. Lo sientes acá, ¿cierto? Se siente en el pecho ese va. ¿Qué hago ahora? Ya sabes que lo más probable es que, bueno, si en Sudamérica, en Latinoamérica, lo más probable es que no vas a recuperar ese computador. ¿Ah? Bueno, en otras partes del mundo yo también he perdido cosas en Europa muy valiosas. Así que, eh, entonces ahí viene un dolor grandote. Yo no sentí rabia, nunca he sentido rabia, que tengo rabias de otra naturaleza. Todas las rabias que yo tengo son conmigo mismo, no, en general. Y obviamente, y ahí, bueno, entramos en otros temas ya personales, pero yo he descubierto que las rabias que muchas veces he expresado hacia otros siempre han sido hacia mí mismo. Siempre la rabia es con uno, siempre, 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 siempre. Otro te lo gatilla, pero el que es responsable de la rabia es uno, siempre, y por alguna razón. Sí. Pero no sentí rabia, sentí
un vacío, un duelo, un luto, porque todos crecimos con la Tierra redonda, los viajes espaciales, el alunizaje, la fantasía maravillosa de viajar a otros mundos, y eso es fenomenal, po. Que tengan otros océanos, con otras especies vivas, otros paisajes, así que te fascinan en su creatividad, ¿no? Cosa de ver, no sé, la película Interestelar o La Guerra de las Galaxias y todas esas películas que te crean una fantasía de lugares maravillosos, po, pero que solo eran fantasía. O serían fantasía porque tal vez esos mundos existen más allá de este plano horizontal, ¿no es cierto? Y Sí, sí, existen esos mundos, pero no en unos cuerpos esféricos que están situados en el espacio, en el firmamento. así es. No sé de quién es esta frase que ahora te voy a decir, pero la oí una vez y me encantó y es uno de los lemas de mi canal, ¿no? Que dice así, lo que es doloroso para el ego es liberador para el alma. Mm. Sí, sí, yo hace unos días atrás me di cuenta también en una charla, no me acuerdo con quién, que me di cuenta y en ese minuto lo verbalicé, que me siento hoy en día tremendamente cómodo con la incomodidad que me produce cuestionarme mis creencias, todas mis creencias. Por ejemplo, me he encontrado con mucha gente que hoy día critica profundamente la obra de Joan Miró, que para mí es uno de los íconos, de los ídolos. La gente muy cercana a mí han sido muy fanáticas de la pintura de Miró y de estos cuadros de los puntos azules y qué sé yo, estos grandes formatos que están en el museo, no están en Reina Sofía, en Reina Sofía creo que están. Y que te fascina ese azul y los puntitos, qué sé yo, y hay una corriente de pensamiento que es demoledora con Miró, demoledora, lo consideran el peor pintor de la historia, así, sin tapujo. Y mi corazoncito un poquito se resiente, pero está dispuesto a recibir la incomodidad de cuestionar eso, porque esa incomodidad te obliga a reflexionar, de poner las cosas sobre la mesa. Yo, ponte tú, he sido también, volviendo un poco a la plástica, un admirador de la pintura de Malevich, esos cuadros negros de este suprematista ruso, ¿cierto? Primera mitad del siglo XX, con estos cuadros de gran formato, que es un cuadro negro completo, potente, tiene mucha fuerza, pero ¿es una obra de arte o no es una obra de arte? Y por mucho que me haya gustado a mí estar en un museo, tal vez no es una obra de arte, tal vez es un elemento decorativo. No sé, te fijas, entramos en esos cuestionamientos que siempre es bueno cuestionárselo, ¿no? Yo hoy día me siento, como, y reitero, tremendamente cómodo en la incomodidad que me produce poner en tela de juicio mis creencias. Vayan del mundo de la literatura, no sé, de la ciencia, de la música, de la pintura, Así u es. otros, tal vez filosóficos o metafísicos incluso. Ujú. Es obvio que el movimiento terraplanista, si alguna cosa también hace, es estimular, ¿no?, el pensamiento crítico. Y dentro de este movimiento hay no solo muy buena gente, sino también muy buena energía. Tú ya has vivido muchos eventos, muchos encuentros. Me gustaría saber ¿cómo visualizas tú el movimiento durante los próximos años, ¿no? ¿Hacia dónde crees que vamos como movimiento, como colectivo? Mira, sí, yo también he sido muy defensor de reunirnos porque esa percepción fina que tenemos de ese lazo delgadito, pero muy perceptible que nos aglutina, que nos une, que nos vincula espiritualmente, no es lo mismo, obviamente, que se realice a través de las redes, ¿cierto? Y a través de la distancia, que vivirlo presencialmente. Ciertamente, si tú logras tener esa percepción, esa constatación fina de ese vínculo a través de Internet, físicamente, ya poder abrazarse, mirarse a los ojos, compartir un café o una copa o una cerveza, lo que sea, es fenomenal.
Yo creo que es tremenda, y eso es muy notorio, yo pienso, ¿no? Por lo menos será como yo lo vivo, porque en todos los viajes lo he vivido con esa misma intensidad, y cada viaje supera al anterior. Ahora en Buenos Aires para mí fue un festín de energía positiva, de vínculos, de lazos, de abrazos, de estrechar el corazón, la mente y el alma de estos seres, de estos viajeros herejes, ¿no es cierto?, que están cuestionando todo lo establecido con un pensamiento, como dices tú, crítico, analítico, reflexivo, consistente, contundente y con un espíritu y un alma que obviamente pone en jaque al sistema, porque el sistema justamente lo que ha querido hacer es todo lo contrario. Entonces yo estimo y considero que por mucho que el comillas sistema se quiera defender de esto, es a mi entender, desde mi óptica, es inevitable, no van a poder destruirlo, pienso yo, y no quiero pecar de optimista además, sino que yo diría que la evidencia empírica nos dice que es así, porque la demostración de que esto es así es esta charla. Esta charla no se habría producido si nosotros no estuviéramos en un proceso permanente y constante de avance. Así es. La Tierra plana habría muerto si partí yo en 2017, la gente en Estados Unidos, en este resurgimiento contemporáneo, es del 2014, 2015, del 2012, tal vez un poco más atrás, pero muy tal vez en ciernes el año 2000. Y resulta que estamos a 2000 en Hispanoamérica, en el mundo hispanoparlante, ponte tú que sea el 2014. Llevamos menos de 10 años, hemos hecho un montón de eventos y somos cada día más. No habría soportado la Tierra plana una demolición de sus fundamentos no sé, pues en un año, en 6 meses, lo demuele, punto, se acabó. Por esto. Ahora ayer revisaba el video bochornoso, y me da una pena muy grande que uno de los países que yo más amo sea uno de los más, con quienes más se han ensañado estos seres perversos, que es España. Cuando invitan a Iro, y estuvo en un programa de televisión y no lo dejan hablar, mira, Chile, que es uno de los países más adormecidos de la faz de la tierra y más hipnotizados, no me han tratado tan mal como trataron a Iru el otro día con este divulgador científico que sale con una descalificación obscena, ¿cierto? Porque a mí cuando me ha tocado, por último, la persona ha sido descalificadora, pero ha tenido una cuota de autocensura para morderse la lengua de las cosas que querría decir para parecer un poco más caballero. Allá ni siquiera eso. Se perdió hasta la caballerosidad. Bueno, se perdió con Don Quijote, ¿sí? Por eso Don Quijote salió a cabalgar, ¿no?, las tierras de la Mancha para ver si se recuperaba la caballerosidad. Lo encuentro notable, sí, y asombroso, y me da pena y rabia y frustración el nivel de los divulgadores de los medios de comunicación de masa. Son realmente... Pero por lo menos ustedes han sido invitados. Nosotros, yo aquí en Chile lo he dicho, hay gente que piensa que yo he estado en radio más de alguna vez o muchas veces. No, en Chile creo que he estado 2 veces en las radios abiertas de Chile. 2 veces. Y no es que yo sea tan importante, ¿no? Pero si alguien toca el tema, yo estuve hablando con Ezio Mochati, colega mío, arquitecto de mi escuela, y sus hermanos mayores son quienes dirigen la radio Bio Bio, una de las radios más importantes de Chile, y dijeron que, yo le dije eso, sí, mira, si te interesa el tema, háblalo con tus hermanos, yo feliz voy a la radio. Ni siquiera es tema. O sea, yo digo, pero ¿no te quedan neuronas? Quedan neuronas. Las únicas neuronas que tienes son para, no sé, para comer, tragar, leer un guión sobre la actualidad política, y hasta ahí llegó tu razonamiento, y pensamiento, y reflexión, y respeto por el libre pensamiento, por aquellos que tienen corrientes divergentes. Sí, sí. Bueno, como no podemos contar con los medios de desinformación, ellos van por un camino y nosotros nos creamos nuestro mundo paralelo, y por eso también pues, nos creamos nuestros canales, nuestras plataformas,
para también pues, dar divulgación a otro tipo de mensaje, ¿no? Porque al final si no nos ayudamos entre nosotros, nos vamos a quedar en silencio, ¿no? Y hay muchas voces importantes que hay que escuchar en este momento. De hecho, en relación a la pregunta que te había hecho, en relación al tema de los eventos, sé que ahora, bueno, dentro de nada, en Chile vais a celebrar un ciclo de charlas muy interesante que ha organizado mi querido amigo Padma, que también le mando un beso y un saludo. Y él me comentaba que va a ser una experiencia como, bueno, también como muy bonita y especial, ¿no? Porque más que un evento es como un retiro, ¿no? Y a mí me ha servido de inspiración para, bueno, me encantaría crear un retiro de tierra plana en Menorca, así que también estoy elaborando ideas y proyectos para el futuro. Sé que en este retiro, en este ciclo, además de charlas sobre Padma hablará de cosmología antigua, habrá también Jonathan Spinoza, ¿no? Que hablará perdón, Padma hablará de cosmología védica y Jonathan Spinoza de cosmología antigua. Y tú también estarás y harás unas reflexiones sobre el tema de la tierra plana, ¿no? También habrá clases de yoga, algún concierto. Bueno, cuéntame un poco cuáles van a ser un poco los temas que vas a tratar y si nos puedes avanzar alguna de esas reflexiones que vas a compartir en este ciclo. Sí, mira, bueno, esperamos que esto sea la primera de una serie. Hemos sido invitados ahí a una casona que está en el litoral frente a Santiago, en una localidad que se llama Algarrobo. Y en esa casona vamos a hacer este ciclo de charlas que esperamos que después se puedan ir repitiendo con cierta regularidad y tocando distintos temas. Pues iremos a tocar temas de salud, de alimentación, tal vez de, no sé, haremos unas, vamos arando, dijo la mosca, tocar, no sé, pues yoga, hacer prácticas de pranayama, todo ese integracionismo que la corriente terraplanista tiene, ¿no? Y yo, como siempre, no tengo nada preparado. Pero me encanta que sea así, porque en realidad lo que digo yo, a mí, la única ocasión en que yo prepararía algo, así concienzudamente, sería cuando que era mi sueño y que no está olvidado, tal vez un poco postergado por las innumerables cosas que yo hago, es una presentación a 100 invitados elegidos con pinzas. Yo siempre he dicho, hay que invitar a 10 astrónomos, 10 ingenieros, 10 periodistas, 10 deportistas, 10 futbolistas, 10 actores, no sé, juntarlos en una sala con una invitación muy bien hecha, muy elegante, que le diga algo así: ¿estás dispuesto a someter tus creencias, tu más profunda creencia, a ponerla en tela de duda? Te invitamos a una charla y con un rico break y qué sé yo, y con 3 expositores, no sé, Iru, Dani Márquez, o qué sé yo, y ahí dejar una bomba de tiempo puesta de relojería en medio de la sala. Entonces ahí amerita tal vez una preparación, pero cuando yo hago estas otras presentaciones, como lo que hicimos en Menorca, y después acabo de hacer en Buenos Aires con Elías Huapenca, me encanta la improvisación en términos de que te obliga a reflexionar y a adaptarte al terreno dependiendo de la naturaleza del terreno, porque, yo creo que lo vas a entender muy bien, no es lo mismo hacer una charla entre terraplanistas, que empieza a ser un poco aburrido incluso, diría yo, sobre tierra plana, versus hablar de tierra plana con gente que no es terraplanista. Ahí es mucho más interesante. Y así lo hicimos hace un tiempo atrás en Pirque, y queda mucho más interesante porque empiezan a aparecer las preguntas, las respuestas, y tú vas a empezar a construir un relato, ¿cierto? Una argumentación, una fundamentación que va enriqueciendo la charla. Por eso mi participación va a ser de ese tenor, porque no sabemos, y esperamos que vaya mucha gente, o una X cantidad de porcentaje de personas que les interese. Bueno, se está hablando de tierra plana, a ver, me interesa saber de qué van a hablar. Entonces, creo que es mucho más enriquecedor que la exposición, el diálogo, y por eso mi participación se llama Reflexionemos sobre terraplanismo. Si ahora no me conocieras, imagínate que yo no soy terraplanista, que yo creo que todavía vivimos en un globo que da vueltas alrededor del Sol,
y yo te digo que los edificios que veo desaparecen por la curvatura. ¿Tú qué me dirías? Mm. Yo te diría que, mira, tendrías que entender que la visión humana tiene un límite, y ese límite se llama resolución angular, y tiene una explicación sencilla. La luz que entra al ojo permite hasta cierto ángulo. Ya más abajo de cierto ángulo no entra luz al ojo que pueda estimularlo. Por eso los edificios y los barcos, y eso se puede constatar empíricamente de muchas maneras, desaparecen desde abajo hacia arriba, porque tu ángulo de visión no lee lo que está abajo, no lee eso, necesita ese ángulo, y por lo tanto ahí logras captar un pedazo de, no sé, pues, del casco, un pedazo del mástil, y por lo tanto por eso las cosas se van perdiendo desde la base hacia arriba. Eso es el primer argumento para entender por qué las cosas desaparecen de abajo hacia arriba. Y lo segundo es que si haces los números y tú ves un edificio que pudiese estar más allá de lo que debería estar, vas a darte cuenta que estás en un problema porque los números no te están dando, que es el caso más cercano a nosotros, de que el de Colonia a Buenos Aires, porque es muy fácil verificar en condiciones óptimas de visibilidad que Buenos Aires se ve, y no solo ves la Torre Alvear, que es la más alta, que ya debería estar oculta por la curvatura, sino que ves los edificios más bajos. Entonces, si solo debieras ver la punta del edificio más alto y lo ves, y además ves todos los otros edificios que están en primer plano y edificios que están en un segundo plano, quiere decir que las cosas no están calzando con el modelo que nos enseñaron. Qué bien. Guillermo, si quieres, ahora hablemos un poquito de tu parte, esa parte creativa, que en este momento estás en un momento vital. Antes me comentabas que estás en un momento muy activo, muy creativo, que tienes muchísimos proyectos en marcha. Cuéntanos, ¿en qué estás trabajando en este momento? Mira, con relación a ver, estoy en varias áreas. Con relación a mi profesión, estoy con el diseño de varios modelos de tiny houses, que son algunos encargos que tengo, por un lado, otros que son de motu propio para hacer algunos proyectos míos y negocios. Probablemente estoy comprando, quedándome en realidad por un tema ahí contractual con una parcela en un lugar muy bonito acá, en la quinta región de Valparaíso, al interior, en un lugar muy lindo que está a los pies de la cordillera de la costa, así que tenemos ahí hasta nieve en el invierno. Y ahí estoy pensando construir una tiny house para mí, una especie de refugio, que quiero que sea un refugio terraplanista también. Después hacer una nave, qué sé yo, para hacer eventos, encuentros. Y estoy diseñando un proyecto también con otras tiny houses con un glamping. Mira, las cosas que, lo que yo siempre he soñado, como son las cosas. Mi sueño es tener una nave taller, ese galpón, con una sola área de habitación, ¿cierto? De dormitorio, qué sé yo, muy abierto, con un área del vivir y del compartir, que es la cocina y comedor, y con un área de taller, con caballetes, tableros de dibujo, herramientas, qué sé yo. Y unas 8 cabañas así, pero muy bien diseñadas, idealmente en la Patagonia chilena. Mm. Eso yo creo que ese sueño se va a concretar, ¿eh? Porque cuando uno empieza a aprender que tienes que co-crear desde adentro, el universo, si tú ya lo co-creaste aquí, en tu espíritu, en tu voz, en tu ser interno, ya el problema no es tuyo, digo yo. El problema es del universo que tiene que hacer la pega. Tú ya, es interesante eso, el subconsciente y el universo son tan textuales porque son como un niño. No admite metáforas o dobles sentidos. Tienes que ser muy preciso. Por eso el lenguaje es tan importante y por eso lo han usado para el engaño. Entonces, tal vez ese primer proyecto, estos glamping y todas estas cosas medios turísticas que me están llegando, una en Illapel, otra en Salamanca, esto de Giu Giu y tal vez algo en la Patagonia. Eso me fascina porque además son proyectos de pequeña escala que tienen el mérito que a mí que me gusta hilar fino en la arquitectura también, me gusta dibujar todos los detalles constructivos, todo.
Lo que digo yo, está todo pensado, todo pensado. Me gusta mucho trabajar así. Bueno, a nivel de artes gráficas, sé que estás muy creativo haciendo acuarelas Sí, nuevas, ¿no? Que de hecho, bueno, a mí también me gustaría, ya que estamos, compartir las acuarelas que nos regalaste tanto a mí como a mis compañeras que organizamos el evento de Tierra Plana de Menorca, Silvia y Carmen, en Buenos Aires. Recibí de parte de Guillermo Wood estas preciosas acuarelas que tengo aquí. Esta y esta son preciosas, súper bonitas. sí. Ahora, para ser purista, porque debemos serlo en todo, esas son reproducciones de las acuarelas. ¿Ya? Ah, vale. Ujú. Para hacer, pero ya te voy a regalar un original, porque lo que hice, esas las hice de hecho, de ambas hice un par, ¿ya? Y las tienen algunos amigos, pero les hice una buena reproducción, que es algo a lo que me encantaría dedicarme también. Estoy trabajando, pero muy poco a poco, porque tengo que crear mucho contenido gráfico y visual. Mira, no tengo acá, porque están en otro lugar, el grabado que hice. He hecho un par de grabados que quedaron bastante interesantes y esos grabados tienen ¿cómo se llama? El mérito de tener mensajes de difusión de nuestra corriente de pensamiento. Y con respecto a las acuarelas, mira, por ejemplo, ahora estoy trabajando, acabo de terminar esta, que la voy a subir, yo creo que entre hoy día y mañana debería estar en, ¿cómo se llama? Qué bonito. Publicada en Instagram. No sé si alcanzas a verla ahí. Sana, sana, colita de rana, ya muchos sabemos que la Tierra es plana. Está tomada obviamente de un clásico de Sí, Mafalda, me Mafalda, me ¿cierto? encanta. En la ilustración existe, ¿cierto? Yo le cambié el guión. Y la acuarela, para difundir nuestra corriente y cuestionadora, y siempre le coloco ahí una especie de poemario cortito, que me encanta escribir también. Ahora me he dado cuenta que me gusta escribir, tan viejo, deberían haber empezado hace 40 años atrás. Así que esta la vamos a publicar y la vamos a subir ahora. Y estaba trabajando, ayer estuve trabajando en esta, que también lo estaba usando para la difusión ahí pero esta mira, tiene las primeras veladuras solamente. Sí, estas las vi en tu perfil de Y Instagram del he hecho pequeño cosas príncipe. del Principito. Sí, qué Ese bonito. Instagram, para que quienes quieran seguirlo, te lo voy a escribir acá porque está en inglés, porque fue una idea que se nos ocurrió con mi hijo en algún minuto, charlando sobre el hacer cosas. Mi hijo menor, mi hijo Daniel, conversábamos un día mientras almorzábamos, y a mí se me ocurrió, o a él se le ocurrió en realidad, que entonces cualquier cosa que hiciéramos serían cosas hechas por Wood. Mucha gente me dice Wood, ¿eh? A mí me gusta, muchos amigos me dicen Wood aquí, Wood allá, qué sé yo. Y esa página de creativa que Ujú. está en Instagram se llama Made by Wood 22. ¿Ya? Entonces, para que Ajá, muy bien. Made by Wood. Made by Wood 22. Ahí donde están las acuarelas, los grabados, cosas que hice antes de ser terraplanista, algunos óleos sobre cartón, óleos sobre tela, óleos sobre madera. Estoy recuperando mucho material que tenía antiguo y cosas nuevas. Y lo Ujú. paso fenomenal. Yo ahí me he dado cuenta que soy tan feliz en un taller. El taller de grabado donde trabajo, estoy recién aprendiendo a grabar con uno de los mejores grabadores de Chile, que es Roberto Acosta Ollarzo, un gran amigo mío, que trabajan en un taller de grabado que está en Valparaíso, estupendo, magnífico, una gran cafetería que se llama Casaplan. Y cada vez que voy a Casaplan, vuelvo a la universidad, a esos años lúdicos de trabajar con papeles, cartones, lápices, escuadras y qué sé yo. Así que eso me tiene muy, muy, muy entusiasmado. Y, y además acabo de terminar por primera vez este taller de lo que yo llamo construcción de un acervo personal. ¿Qué es acervo? Acervo es un conjunto de herramientas, elementos y
aspectos que yo creo que nos permiten de algún modo construirnos con una plataforma un poco más sólida e integracionista, para mí, por supuesto, porque es parte de mi viaje personal. Y me resuena con frases de Goethe o de Ibsen que dice, Goethe decía algo así como, todos los días de tu vida tú debieras ver un buen cuadro, escuchar algo de buena música y leer un poema para que mantengas siempre viva la llama de lo espiritual dentro de ti, en el mundanal ruido, ¿ya? Ibsen tenía algo parecido, que decía algo así, que no te torturen las canciones que no cantaste, los cuentos que dejaste de leer o los poemas que dejaste de recitar. Entonces, para mí, en lo personal, es muy importante tener un viaje consciente de esos aspectos del desarrollo y del conocimiento humano y que son maravillosos, el mundo de la literatura, el mundo de la poesía, el mundo de la música selecta, el mundo de la arquitectura, el mundo de la filosofía. Entonces mi taller hace una especie de barrido grueso, por supuesto. Son 8 clases, 2 veces por semana, duró un mes el primero que hice, y parto con algo que yo no sabía que de dónde venía, pero no quiero extender mi ser latero ni tan autorreferente, porque no es la idea, lo que quiero es transmitir los conceptos y los principios, ¿no? Desde mi experiencia personal. ¿Qué es el trivium y el quadrivium? Yo por algo siempre tenía un poco ese ruido desde muy niño, ¿ya? Del uso del lenguaje, de la aplicación de los principios virtuosos superiores, y esos vienen de la gramática, la retórica y la dialéctica, el trivium griego, que lo que pretende es la búsqueda de la verdad y la persuasión para encontrar la verdad a través del diálogo, y la retórica es el adorno de las palabras. ¿Para qué? Para persuadir, ¿no? Pero la persuasión para la búsqueda de la verdad. No es como acá en Chile existe embolinar la perdiz, por ejemplo. Es decir, tratar de... Hay una frase muy buena que me acabo de acordar hace mucho tiempo que no me acordaba, mira, me llegó, que es una humorada, por supuesto, si la interpretas bien, que dice, ¿cuál es la primera ley de la retórica? Si no puedes convencerlos, confúndelos. Pero esa, por supuesto, es una mala aplicación de la retórica, porque no es eso, esa es la verborrea vacua, ¿no? Engañosa. La retórica es lo que busca la persuasión para la búsqueda de la verdad. Y después, obvio, en el quadrivium está la geometría. Yo siempre, desde que era muy cabro, y sobre todo después que estudié arquitectura, decía que todo es geometría. Bueno, y por eso viene ese constructo mío de la arquitectura, los puntos de fuga, el escorzo, la perspectiva, qué sé yo. Entonces, eso es un poquito lo que toco en este taller. Y después me salto a las bellas artes. Lo que yo sostengo, por ejemplo, uno debería conocer 10 u 11 cuadros que son los más importantes de la historia, que tal vez no son los que a mí más me gusten, pero que son considerados los 11 grandes cuadros de la historia. No sé, por la Ronda Nocturna de Vermeer, obviamente el Guernica de Picasso, o no sé, el cuadro 1 de Jackson Pollock, o el Nacimiento de Venus de Botticelli, Las Meninas de Velázquez, La Noche Estrellada de Vincent van Gogh, qué sé yo. 11 cuadros famosos. Lo mismo sucede con la música selecta. Para mí, y por supuesto que una visión súper sesgada, porque es la mía, no puedes haber pasado por esta vida sin haber disfrutado y aprendido a hacer tuyo, por ejemplo, la sonata para violín y piano de César Franck. Ahora, en mi taller no toco esas cosas, toco las que yo considero que son más conocidas, que son una introducción a la música selecta. Por ejemplo, toqué O Fortuna de Carmina Burana, que es una obra que, aunque tú no sepas cuál es, la has escuchado más de alguna vez, o La Cabalgata de las Valquirias de Wagner, o ¿cómo se llama? Así hablo Zaratustra de Richard Strauss, qué sé yo, las que son más familiares. Pero me encantaría hacer un taller 2 donde me meto ya en las cosas que a mí me gustan. Por ejemplo, en novela, considerada de las grandes novelas de la historia,
no está ni Narciso ni Godmundo de Germán Hesse, no está Las Memorias de Adriano de Marguerite Yourcenar y no está El gato pardo de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, que para mí son 3 de las novelas más importantes que existen. Pero hablo de las otras, pues, Cien años de soledad, no sé, El siglo de las luces, Alejo Carpentier, o ¿cómo se llama? La Divina Comedia de Dante Alighieri, El Quijote, obviamente, considerada la más grande, tal vez, de las novelas de la historia de la humanidad. Y lo paso fenomenal. Bueno, avísanos, Guillermo, cuando vuelvas a hacer el taller. Yo lo vi, lo pusiste en tu perfil de Instagram, en el otro, en el personal, y me pareció súper interesante. ¿Tienes previsto volver a convocar otro ciclo, Sí, otro taller? de todas maneras, me encantaría hacerlo, no sé, una vez por medio, porque me quita las tardes. Lo hicimos, eran unas sesiones de 1 hora y media, lo hicimos martes y jueves de 20 horas de Chile a 21:30. Pero tenía, ponte tú, a Pablo Pípolo, le mando un saludo, un gran amigo, actor, que en el mundo de las tablas y del teatro uruguayo, y él era mi alumno que estaba justamente en Montevideo. Tenía otras alumnas en el sur de Chile, y bueno, he tenido interesado en España. Y ahora me escribió otro chico que creo que también es de Argentina, que me estaba preguntando si lo iba a repetir. Y espero hacerlo, yo creo que ahora en junio. La versión 2.2, además cada versión va a ser mejorada. La estoy trabajando con un PowerPoint que después va a ser un lindo manual de estudio para el que le interese. Claro. Así que eso lo paso fenomenal, porque me voy a ir a estudiar el capítulo de epistemología, a tener que revisar cómo piensan los pensadores, ya es fantástico. Lo lapidario que es Alexander Poiré, por ejemplo, con un análisis sobre lo que es la muchedumbre. Ramón Freire usa, parece, esa frase también, yo a veces lo uso. La muchedumbre no piensa, traga. Claro, sí, sí. Cuando estás en un proyecto así personal, además de ser muy estimulante y apasionante, es un proceso que te mantiene como muy vivo, ¿no? Muy vital, te mantiene muy conectado al latido de la vida y esto es muy bonito. Sí, así que la verdad, como te decía, estoy pasando un muy buen momento. La tierra plana nos fortalece después de habernos tirado al suelo. Hay una cita por ahí que dice: Dios no te hunde en aguas profundas para ahogarte, sino para purificarte. Así que hicimos ese viaje profundo, muy profundo para algunos, de comprender que nuestro mundo estaba muy lejos de lo que creíamos muchos de nosotros. Pero en el caso mío, a pesar de algunos puntos débiles que todos tenemos, nuestros lados más de sombra, de esos puntos en que no estamos todavía tan eh, pulidos, porque bueno, si no, no estaríamos acá, seríamos avatares en otras dimensiones probablemente. A pesar de ello, yo creo que nos estamos todos reconstruyendo mejor. Y eso es fantástico de este viaje, que es lo que probablemente es parte de las razones del engaño, como te decía antes, es castrar el poder espiritual fenomenal que tenemos y creador. Así es. De hecho, no lo he enseñado, pero bueno, no quiero terminar esta entrevista contigo sin tampoco enseñar Uy, hay un poco de sol, no sé si se verá, pero este es el regalo que me hizo Guillermo Wood después del evento de Tierra Plana de Buenos Aires. No se ve muy bien, pero está la frase de Guillermo Wood de ¿sabemos que es esférica o creemos que es esférica? Esta frase, esta pregunta... para cualquier mente abierta y despierta, es un gran estimulador para empezar a pensar, ¿no? Y a reflexionar. Sí, 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 sí. Bueno, y ese es el grabado que hice, con metraje desde Barcelona, unas planchas de cobre de 1 milímetro de espesor que son fenomenales para ser grabados. Así que me di el trabajo de que es una alquimia maravillosa. Ahí en el Instagram mío, en las historias destacadas, cuando estoy limpiando la plancha de acero después de haberla quemado con el ácido, empieza a aparecer el texto. Y además es entretenido porque obviamente el texto está en una imagen espejo, para que cuando tú imprimas sobre el papel te quede el texto al derecho nuestro para poderlo leer. Mm. Entonces, es una tipografía que diseñé yo. Diseñé las letras en un programa de dibujo, de arquitectura,
después las llevé a un soporte en papel y de ahí las transcribí a la plancha de fierro, después la quemé con ácido, morder, se usa en la jerga del grabado, morder la plancha, y ahí quedó el texto, pues, así que esa la podemos usar para muchas cosas después, para distintos soportes, y entretenida me la imagino en una polera, no sé, en reproducciones y en grabados también, por supuesto. Muy bien. Bueno, Guillermo, ha sido un placer tenerte aquí en el canal. La verdad es que me siento muy agradecida, sobre todo de escucharte, de poder compartir contigo tiempo, reflexiones. Y bueno, si quieres ahora para cerrar, compartirnos alguna de tus últimas reflexiones, será un placer escucharte. Bueno, mira, a ver, yo creo que hay muchas de las cosas en nuestro viaje que se han ido construyendo, que nos van reafirmando el conocimiento, el progreso de esta corriente de pensamiento, la consolidación de ella. Para mí, pero no obstante todo lo anterior, creo que una de las tareas y de las labores más bonitas que tenemos que seguir haciendo, y se agradece que hayas ya echado a andar tu canal, es justamente la difusión de esta corriente divergente, revisionista, que, como lo he dicho más de alguna vez, no pretende convencer a nadie. Yo más de alguna vez he dicho, ni prédica ni proselitismo, solo generar y sembrar la legítima duda en cada ser para que cada ser realice su propio viaje y su propio proceso. No tienes que ir al ritmo mío o al ritmo nuestro, no tienes que creernos a nosotros en general, ni a mí o a cualquier terraplanista en particular, sino que someter escrutinio, análisis, a reflexión profunda lo que nos enseñaron, tener el valor, porque hay que tener valor y templanza para poner estas creencias sobre la mesa de cirugía y hacerle tomar el bisturí y profundizar en ello. ¿Por qué? Porque eso obviamente cuando realices ese proceso del dolor que pueda ocasionarte, siempre, siempre, siempre habrá un gran crecimiento personal y vas a poder entender que tu vida, que tu existencia está mucho más controlada dentro de tu ser interno que lo que podrías creer viviendo en un engaño, en una ilusión que es falsa. Así que a eso invitar a quienes vayan a ver este video más adelante, a que hagan su viaje propio, buscando la verdad, y no el conformismo y el tragacionismo de lo que nos cuentan los medios de comunicación de masa o la ciencia oficial. Así es. No te he preguntado, te hago una última pregunta antes de cerrar, Guillermo. Feliz. Dentro de todas, bueno, yo sé que eres un ser que ha leído un montón, ¿nos recomendarías algún libro en especial que hable del tema de la Tierra plana? Mira, de la Tierra plana no hay tantos libros como quisiéramos. Me acaba de escribir un chico de México que acaba de estar trabajando en un libro que lo va a publicar y se llama, creo que se llama eh, El Gran Fraude, puede ser, no me acuerdo bien, porque me llegó recién. Ricky Sánchez escribió uno, Sebastián Luege tiene un libro que se llama La invención de la esfera. Sí, este lo conozco, el de la invención de la esfera de Sebastián Luege, sí. Sí, y yo estoy trabajando en uno, lento pero avanzando. Lo dejé suspendido varios meses mientras preparé mi taller, porque para la preparación del taller traté de ser muy riguroso, aplicado y estudioso. ¿Ya? Ahora, el gran clásico es el libro de Eric Dubay, que existe una versión para niños, ya que también lo recomiendo. Yo estimo que un libro que se debería leer, yo lo tengo parcialmente leído, estoy con una torre de libros al lado de mi cama, estoy leyendo muchas cosas en paralelo, estoy pensando volver a la vieja escuela, tomar un libro y terminarlo y partir con otro. Estoy con un libro de Johannes Hessen sobre la teoría del conocimiento, estoy con un libro que acabo de adquirir de Jonathan Ramos, el tremendo filósofo argentino salteño, que se llama
Teología de la Teología, que lo partí anoche, lo inicié. Estoy leyendo incluso a Kiyosaki y estuve leyendo un poco de cuentos hispanoamericanos, ya, y leo poco. Pero si hubiese libros, bueno, unas cosas son los de tierra plana, que son los que te menciono. Y yo creo que uno que es necesario leer, que yo, como te digo, lo tengo parcialmente leído, es Y sin embargo no se mueve. No sé si te suena, de Carlos Gorostizaga Aguirre y de Milenko Bernardich Cvitovich, que son ambos, ese libro fue hecho en España, publicado en España, y aunque Milenko Bernardich es croata de nacimiento, trabaja creo que en una universidad en el País Vasco, y Juan Carlos Gorostizaga también. Son ambos profesores universitarios, creo que son o físicos o astrofísicos, con un libro notable, notable, que es un festín, a pesar de que yo no entiendo, y ahí podemos entrar en duda de si ellos son terraplanistas y no lo dicen en el libro, porque entienden que la Tierra es geocéntrica, pero tal vez esférica. No dicen nada, no, hasta donde yo he leído si es esférica o no, pero que es geocéntrica sí, y estacionaria. Por lo tanto, un primer paso notable desde el mundo de la física, de la astronomía y de la astrofísica, para mostrar al menos que la Tierra es estacionaria. Así que ahí hay algunos libros notables que leer, y bueno, y de otras cosas que yo aprovecho de recomendar algunos libros. A Eckhart Tolle, para mí es fundamental leer a Paramahansa Yogananda también. Hay un libro que para mí es una joya que se llama El pequeño yogi de Dibel Mersan, entre tantos otros, maestros espirituales de Salim Hodali, a Brian Weiss, no sé, y son los 20 minutos. De hecho, el tema de las lecturas del ámbito espiritual a mí me han conectado mucho con el tema de la tierra plana, ¿no? Y descubrir esta gran mentira. Y justo ahora, hace poco, de mi biblioteca de libros sagrados, he recuperado un libro tuve una etapa hace más de 20 años en la que devoraba los libros de Osho. No podía parar de leer libros de Osho. Y tengo uno que se llama El libro del Jara. Jara hace referencia al punto del Jara, que coincide con el centro del poder, ¿no? Es el centro del ser humano. Te voy a leer solo la contraportada para cerrar la entrevista, porque entenderás muy bien la conexión que tiene con esa cuestión del vaciado espiritual, ¿no? Dice así, dice, el ser humano nace con un centro, pero vive sin recordarlo. Ese centro es la conexión del ser humano con la existencia, es su raíz. Puedes vivir sin conocer tu centro, pero si no lo conoces, llevarás una vida desarraigada, no sentirás el suelo, no tendrás casa. Si no conoces tu centro, tu vida no tendrá rumbo, carecerá de sentido, estará vacía. El hombre nace con un centro, pero no nace con el conocimiento de ese centro. Ese conocimiento ha de adquirirse. Cuando tú conoces tu centro, tu vida se vuelve real. Ahí está, pues, ¿viste? Ahí está. Se llama así, Ahí, El libro del Jara. genial. Sí, Sí, yo he leído muy poco de Osho. Ahí tengo, bueno, hay tantas lecturas pendientes, tantas, tantas. Pero bueno, hay que seguir avanzando también en eso. eso, Eh, Poco a poco, paso a paso, paso a paso. eso es. Lo que es doloroso para el ego es liberador para el alma. Muchas gracias, Guillermo, de verdad. Ha sido un placer tenerte en el canal. Te mando un abrazo muy fuerte desde Menorca hasta tierras de Chile. Gracias. Sí, y ya nos veremos muy pronto, aquí o allá, con toda seguridad, ¿ya? Sí, Así que agradecido por tu invitación, me siento tremendamente honrado, María querida. Ah, tengo que comentarte que tu libro tuvo una gran acogida a quienes lo han leído acá en Chile. Yo lo tengo pendiente dentro de la torre de libros que tengo, como te digo, junto a mi cama, pero espero ya empezar bueno, lo estuve hojeando, he leído algunos capítulos tremendamente interesantes de tu experiencia en India. Así que felicitaciones por eso, además está tan bien impreso, tan bien empastado, es un pequeño lujo y un gran regalo que me hiciste allá en las tierras de España y en Menorca en particular. Nuevamente mi gratitud, me siento tremendamente feliz,
dichoso y muy pleno, que seres maravillosos quieran tener una charla conmigo me realiza profundamente. Por supuesto que es un regalo de esta existencia, así que vaya mi gratitud nuevamente para ti y esperemos que esta charla contribuya a que un solo ser, se motive por realizar este proceso de encontrarse a sí mismo, encontrar la búsqueda de la verdad, de la forma de nuestra tierra y de lo que somos, es un triunfo. Gracias, Guillermo. Un abrazo. Con Adiós. mucho corazón, un beso grande, mucho cariño, mucho amor para mis tierras de España, para ti y para todos mis hermanos españoles y hispanoparlantes, por supuesto.